Hola amigos de la Rueda del Misterio, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre digo, dependiendo de la hora que nos escuchéis, donde nos escuchéis. Hoy precisamente tenemos una invitada que creo que es buenas tardes donde nos estáis escuchando y otro invitado que es buenas noches ya, como el que os habla, que es de aquí de buenas noches. Y me quería antes de nada presentar precisamente a la invitada que es María Carolina Brun Roja, que aparte es astrónoma y está en Colombia. María Carolina. Buenas tardes, me parece que allí, ¿no? Sí, buenas tardes Jesús, ¿cómo estás? Aquí son las 2 de la tarde, las 14. Pues me parece que envidiándote, porque lo que me han comentado, por lo visto, hace un clima bastante agradable por allí, pero por aquí tenemos ya el otoño para el invierno y yo no soy de otoño ni de invierno, la verdad. Así que te Pues voy a... créeme que en este mismo instante está lloviendo fuertemente. No me lo puedo creer. Pues entonces prefiero quedarme aquí, que no está lloviendo. Bueno, y al otro lado del charco, al lado nuestra, desde Gandía y desde la otra esquina del rincón, Nacho Bernabé, nuestro compañero, que como si veis, divulgador científico y aparte también está metido ahora en lo que es el Congreso de Gandía, el 20 Congreso de Gandía de Astronomía. Pues Nacho, bienvenido y bien hallado. Muchas gracias, Jesús. Encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, pues hoy estamos aquí para hablar de una novela que queréis presentar, una novela que tiene un título muy sugestivo, como es El engaño de la estrella. María Carolina, El engaño de la estrella. Lo primero, ¿por qué ese título? Porque las estrellas a lo largo de la historia siempre nos han engañado. Siempre hemos vivido engañados por las estrellas. Cuando tú las observas, realmente no las estás mirando tal cual son. Ujú. Es Estamos, un engaño astronómico total, científico. ujú. Realmente estamos viendo el pasado, ¿no? Así es. Y De Nacho, hecho, eso es un engaño. pues la verdad es que, como tú dices, a lo mejor hay muchas cosas que estamos viendo que ya han desaparecido o muchas cosas que no estamos viendo que ya han nacido y ni siquiera lo estamos viendo. Nacho, en este caso, El engaño de la estrella, habéis pensado publicarlo, pero de una forma, digamos, con los tiempos modernos, ¿no? Sí, bueno, hemos pensado que la mejor manera de poner a disposición de todo el público latinoamericano, o de habla hispana, mejor dicho, o la publicación de un libro es hacerlo a través de la web. Y para eso, pues, tenemos un dispositivo muy conocido que es Amazon, y a través de ese formato hemos decidido publicar el libro sencillamente por un problema de logística, porque entendemos que cualquier persona de habla hispana esté, se encuentre donde se encuentre, como si está en Estados Unidos, en Europa, pueda acceder a él de una manera fácil, económica y también ecológica, claro. Pues la verdad es que sí, que tú lo has dicho, que es que puede acceder de cualquier parte del mundo. Yo compro libros en Amazon y es lo que dices tú, puedes acceder y comprar un libro tanto en lengua castellana como en inglés, como en francés, como en italiano, lo que tú quieras. Y creo que es una muy buena idea. Aparte ahora iremos poquito desgranando el libro, porque es un libro, como siempre yo digo, un libro hay que leerlo. Y me gustaría empezar por ti, por María Carolina, que El engaño de la estrella, ¿cómo empieza esta novela? Bueno, esta novela empieza eh, desde los años remotos, sí, hablando de la época de los sumerios, eh, y de ahí en adelante empezamos a contar historias basadas en hechos reales, con dramatismo, con alegrías, amores, sufrimientos, asesinatos, todo esto envuelto en un misterio también de ciencia y astronomía. Es decir, que nos remontamos a 4.000, 5.000 años antes de Cristo y llegamos a nuestra actualidad. Así que es un recorrido bien interesante el que hacemos por diferentes culturas. Ujú. Porque Nacho, dependiendo de las culturas y dependiendo que ya hemos hablado en alguna ocasión de la cultura sumeria, de la cultura maya, el cielo prácticamente, aunque estuviesen a distinta distancia, lo que eran los eclipses, los equinoccios, todo esto se conocía y todo este tipo. Pero había otras cosas que a lo mejor en este libro que tratáis lo diferenciáis dependiendo de las distintas épocas.
Sí, nosotros hemos abordado la astronomía desde el punto de vista de cinco culturas en distintas épocas de la historia, y aunque hay cosas en común, también hay, entre esas culturas, también hay matices que las diferencian. Entonces hemos tenido que profundizar un poco en la visión de estas culturas sobre el firmamento. Hemos tenido que profundizar también en la propia cosmogonía, porque tenemos que recordar que había una fusión entre lo que es el firmamento y lo que son los dioses de las culturas. Ellos identificaban muchas veces, por eso hablo de que hay aspectos en común en las culturas, identificaban a los dioses con las luces del firmamento. Y digo luces porque en aquellas épocas no se distinguía entre un planeta y una estrella, ¿verdad? Entonces, o incluso un cometa. Para ellos todo eran señales de los dioses, al fin y al cabo. Entonces, vamos haciendo un poco, indagando en cómo entendían ellos esas señales del cielo, y hacemos una trama que en esta ocasión hemos decidido que sean 4 o 5 culturas. Empezamos en la cultura Shang, que es, digamos, la primera cultura de la que se tiene constancia histórica en China, aunque realmente hay otras, digamos, otros ancestros que son más mitológicos, más tipo leyenda, ¿no? Pero no está bien claro. También abordamos el tema sumerio, que está un poco mezclado con el acadio. Hemos utilizado la figura de uno de los reyes más importantes que hubo en Mesopotamia, que es Sargón el primero, porque luego los asirios llamaron a un Sargón segundo, ¿no? Pero en este caso trabajamos con Sargón primero. Y realmente lo que estamos haciendo, como bien decía Carolina, es basarnos en personajes reales, pero para abordar situaciones que, aun no siendo reales, perfectamente pudieron haberlo sido. Porque, en primer lugar, no tenemos toda la información que nos gustaría sobre las cosas que sucedían en esas culturas, pero sí que tenemos algunos datos objetivos y rigurosos sobre cómo entendían ellos tanto la cosmogonía, como te decía, como los propios ritos, como la astronomía, que estaba un poco fusionada con la astrología. Y entonces pues vamos un poco pues a través de cuatro culturas, viendo lo que era la antigüedad, hasta llegar a una quinta, que es la contemporánea, y que no abandonamos el hilo argumental, ¿no? Que es el engaño de las estrellas. Es digamos, por qué nos hemos dejado llevar por lo que nosotros entendemos que es un engaño. Cada cultura ha, digamos, sacado conclusiones de la visión de los astros en función de su tecnología o en función de sus leyendas, sus mitos, su forma de entender el universo, ¿no? Y eso no significa que nosotros ahora, con toda la tecnología que tenemos, estemos en lo cierto. Por eso, precisamente, en la última cultura, que es la contemporánea, nosotros también hemos abordado en qué nos podrían estar engañando ahora mismo los astros, los planetas, todas las luces que vemos en el cielo, ¿no? Y también hemos novelado eso de una forma que, aunque insisto, no es real, podría serlo. Y no ha sido una tarea fácil, porque Carolina es astrónoma, yo, como sabes, soy aficionado a la ciencia, y evidentemente no podemos imaginar o dibujar cualquier cosa que sea demasiado ficticia, sino que hemos tenido que trabajar hipótesis que a fecha de hoy pues dejen la puerta abierta a una conclusión distinta, ¿no? de por qué nos están engañando a las estrellas. Ujú. Porque María Carolina, Nacho lo ha estado comentando precisamente sobre la cultura Shang, pero se habla precisamente sobre China, que dejaron por escrito al parecer lo que podía haber sido la primera explosión de una supernova, ¿no? Así es, al parecer los chinos fueron los primeros que dejaron, digamos, la constancia de haber visto la explosión de una supernova en el año 1054.
incluso lo hicieron otras culturas, pero realmente si buscamos esta supernova casi siempre nos va a salir pues datada por los chinos, efectivamente. Aunque en nuestra novela no tocamos ese detalle porque estamos en otro momento en China, es interesante ver cómo esta cultura pues también desarrolló científicamente toda una astronomía que de hecho hoy en día ciertos aspectos seguimos utilizando. ¿Y utilizaban algún tipo de aparataje? ¿Utilizaba como podían ser en otras civilizaciones los estanques para ver el movimiento de los astros? ¿O no utilizaban simplemente la observación simple vista y a partir de ahí iban creando su cosmos? En esa época no. En la época en la que nosotros estamos tratando, que hemos ido a la cultura Shang, porque la cultura anterior a la cultura Shang es ya la cultura Xia, de la que se especula que pudo ser legendaria. En la cultura Shang estamos hablando desde hace 2800 antes de Cristo hasta el año 2040 aproximadamente antes de Cristo. En esos momentos no existía una tecnología ni siquiera un instrumental óptico para ver con más precisión el firmamento, lo hacían con sus propios ojos, ¿no? Y como te decía antes, eso no significa que no tuvieran un conocimiento importante de lo que ocurría en el firmamento. De hecho, la primera observación sobre las manchas solares descrita en ningún libro, en ningún registro, es precisamente de esa dinastía y además en su periodo tardío. Y bueno, y viene descrita pues por un observador, por un astrónomo chino que efectivamente hace una descripción de lo que son las manchas solares. Mal para él, porque como todos sabemos hoy, observar directamente el sol hasta el punto de ver las manchas solares pues es motivo de acabar quedándote ciego. Pero bueno, las culturas antiguas esto probablemente lo desconocían y se aplicaban ahí. Y María Carolina, estamos hablando precisamente, Nacho nos está comentando de la cultura Shang, hemos estado hablando un poquito, pasamos ahora a la Sumeria. La Sumeria, al parecer, aparte de los figuras estos que me gustaría comentarte, si simplemente lo tenían como pues uno símbolo religioso, otro tipo, o lo utilizaban como medio astronómico. La cultura sumeria creo que sí tenían ya conocimiento de lo que podían ser los eclipses y sabían perfectamente cuando un eclipse tanto de luna como de sol podía ocurrir. ¿Esto es cierto o no llegaron a tanto conocimiento? Bueno, sí, los sumerios de hecho fueron unos avanzados en su época. Fueron unos grandes astrónomos, nos dejaron un legado impresionante. Ellos hicieron unas grandes observaciones astronómicas. De hecho, como tú lo decías, empezaron a reflexionar sobre aquellos movimientos de los cuerpos celestes, Sol, Luna, estrellas más brillantes, planetas conocidos en su momento. Y gracias a eso es que hoy en día, de hecho, tenemos como un calendario, tenemos los días de la semana, les debemos también el nombre de varias constelaciones que en la actualidad las seguimos utilizando. Ellos tenían toda su cosmogonía y toda su cosmología muy bien organizada. Trataron de organizar el cielo. Para ellos estaba totalmente organizado. Tenían varias constelaciones, le hacían seguimiento al movimiento de los planetas y efectivamente pues también tenían el registro de eclipses como bien lo mencionaste. Porque Nacho, según algunas traducciones que yo las pongo mucho en cuarentena, hecha por Zacarías Sitchin, por no decir otra cosa, en la escritura cuneiforme se habla de ciertos planetas y ya lo hemos comentado aquí más de una ocasión, pero por más que se repita, se vuelve a escuchar del famoso Anunnaki, del famoso Nibiru y todo lo demás. Los sumerios realmente, Sargón I realmente conocían una serie de planetas y una serie de lunas y la luna, perdón, y que son los que conocemos nosotros y actualmente y ninguno más, ¿no? Sí, ellos conocían fundamentalmente 7, digamos, divinidades
para ellos no eran planetas, eran divinidades, y que son el Sol, la Luna y luego los 5 planetas que podemos ver a simple vista, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos daba nombre al día de la semana, los 7 días de la semana. Y como tú dices, esto de Zacarías Sitchin es una interpretación muy particular de este escritor sobre una mezcla de, digamos, cosmogonía, ¿no? De los dioses sumerios con alguna cita que se ha encontrado sobre los orígenes, ¿no? de esta civilización. Realmente nosotros no nos hemos podido, por ser más tener un poco más de criterio, ¿no? en la interpretación de Zacarías Sitchin, sino en lo que son lo que se conoce realmente del legado, ¿no? Insisto en que lo de Zacarías Sitchin es una interpretación suya. Lo que nosotros a día de hoy sabemos de los sumerios es toda una tradición que fueron los primeros de todas las culturas que conocemos hoy, fueron los primeros que anotaron estos siete dioses que son los planetas, veneraban de una manera especial a Istar o Inanna. Istar es el nombre que le pusieron Venus. Los acadios, perdón, a Venus, ¿no? que exactamente, que es Venus, y que como hemos hablado en alguna ocasión, para ellos era la hija de la luna, y entre otras cosas pues porque es el astro más brillante después de la luna y descontando el sol, claro. Y como te decía, coincide en algunos aspectos, por ejemplo, con las culturas mesoamericanas, que también tenían una veneración especial por Venus, ¿no? Que era Quetzalcóatl. Y basándonos un poco en ese legado que se ha ido recogiendo por parte de las culturas de Mesopotamia, que son muchas, ¿no? Porque empezaron los sumerios, luego estaban los acadios que heredaron esa tradición, luego empezó el imperio babilónico, pero ahí había un conglomerado tremendo de pueblos. Estaban los amorritas, estaban los gutim, estaban los elamitas. Al oeste de esa civilización estaban los famosos egipcios, que más o menos empezaron la civilización en el mismo momento. Sin embargo, no tenemos prácticamente ninguna documentación de ellos que haga referencia a la astronomía. Así como de la cultura mesopotámica o sumeria sí que tenemos tablillas con informes miles. Sin embargo, de los egipcios apenas tenemos documentación decorando alguna tumba o quizá y de una manera estética en lo alto de un templo, ¿no? Pero realmente lo que es la documentación que nos gustaría tener de los egipcios no la tenemos. Entonces, pues ya te digo, nos hemos basado en lo que sí existe, no en las interpretaciones ni en esas posibles, ¿no? Leyendas o mitología que ahora está muy de moda con la New Age. Nuestra novela es dentro de lo que es la astronomía convencional, es lo más rigurosa que hemos podido hacer Carolina y yo. Sí, porque, bueno, tú has saltado ya a los egipcios, ahora seguiremos con los egipcios, porque me gustaría preguntarle a Carolina precisamente que en las tablillas, estamos hablando de las tablillas de la escritura cuneiforme. Por cierto, me parece muy inteligente por vuestra parte haber dejado aparte a Zacarías Sitchin, no es porque tenga nada en contra, sino porque me parece que las traducciones que hizo ese día no estaba muy inspirada, por no decir otra cosa. Carolina, porque realmente, aparte de los sumerios, las ciudades sumerias y todo este tipo de esta zona de aquí, aparte de la escritura, como estamos hablando, de la representación cuneiforme, también tenía muchísimas representaciones en su edificio, que esperamos que con la guerra de Irak no hayan desaparecido, porque sería una verdadera pena, aunque a saber dónde han ido para la gran mayoría de las cosas. Pero en esas representaciones
que hacían estas figuras de estos seres y todo lo demás, simplemente eran una mitología como podían representar los egipcios o otra civilización a sus supuestos dioses, no tenía nada que ver con lo que supuestamente era algo real que habían visto, ¿no? Bueno, lo interesante, digamos, del registro que hay de los sumerios, los glifos y todos estos pictogramas y dibujos que encontramos de ellos, casi siempre nos describen aspectos simbólicos del cielo. Casi siempre dibujan la luna, el sol, algunos puntos que vendrían siendo, digamos, las estrellas más brillantes del firmamento y pues los planetas que ellos no los conocían como planetas, sino como los puntos más brillantes del cielo. Evidentemente, no solo los sumerios, sino otras culturas trataron de dejar plasmado como el legado de las estrellas en la vida cotidiana y ellos pues obviamente no fueron la excepción, por eso es que vemos en la variedad de sus dibujos y de sus diagramas estos dioses que hoy en día están muy de moda porque no se saben si eran dioses mitológicos, dioses de la imaginación o realmente si eran seres pues que ellos veían, no sé, bajar del cielo, descender de las estrellas. Entonces estos son enigmas que de hecho hoy en día pues tampoco los hemos podido resolver, hay muchas teorías, pero eso ya es tema pues digamos de la parte de la vida inteligente en el universo. Claro que es interesante, claro que es asombroso porque en muchos de esta escritura sumeria hay como dibujos que emiten o dan la descripción, digamos, ahí sí es cierto, de platillos voladores, de naves que pues son construidas por civilizaciones inteligentes y también como de ángeles, de personajes que están sumergidos, sometidos, digamos, como en caparazones, en escafandras, y pues estamos hablando de los sumerios, ellos ni por enterados estaban de un astronauta. Entonces, estos son los enigmas, ¿no? Los enigmas que siempre nos han motivado a estudiar mucho más las estrellas. Y los sumerios lo hicieron a su manera y muchos de sus escritos son evidentemente símbolos astronómicos y posiblemente sí de sus seres, de sus dioses, de su cosmogonía, pues de cómo ellos veían el universo en su entorno. Y Carolina, tú que eres astrónoma, como veía yo en el universo a como lo vemos nosotros, ¿qué tanto de acierto aproximadamente podríamos decir lo que pudieran tener? Eso es algo interesante. Nosotros digamos que en nuestra vida siempre vamos a ver el cielo igual, intacto, siempre vamos a ver las mismas constelaciones, en las mismas posiciones, pero si nos devolvemos a hace 4.000, 5.000 años antes de Cristo, la situación era diferente. El cielo cambia, el cielo se transforma, de hecho todo en el universo se está moviendo constantemente y en efecto el cielo que vieron los sumerios no es el mismo cielo que vemos hoy en día. Entonces para recrear digamos nuestra novela efectivamente nos tocó ahí sí rastrear astronómicamente en la antigüedad y datearnos que los datos digamos que están en nuestra novela son verídicos, es decir, cuando describimos cuestiones en el cielo o acontecimientos, efectivamente es porque el cielo y digamos sus cuerpos estaban en esas posiciones. Uh-huh. Nacho, que es como en otras civilizaciones, tú has hablado de la egipcia, que me imagino que será la tercera que tratáis, precisamente se han hecho con la datación de informática para intentar datar otras figuras. Pero a mí me gustaría preguntarte, Nacho, hay la leyenda de que el único, digamos, civilización que sabía de dónde venía y cuando iban a morir, dónde iban a ir, eran los egipcios, ¿no? Bueno, la verdad es que es una pregunta muy bien hecha. Jesús, te felicito porque veo que estás bastante enterado. Es cierto, al parecer la cultura egipcia es la única que se preocupaba, digamos, por su muerte, ¿no? De una manera quizá un poco más trascendental que el resto de culturas. Es cierto que de una manera pragmática, tanto los mesopotámicos como los chinos como los egipcios, pues
se enterraban y junto a la víctima pues se ponían determinados objetos de la vida cotidiana para que les hicieran compañía en, digamos, en ese supuesto otro mundo. Sin embargo, los egipcios se diferencian del resto en que para ellos había que hacer un viaje y pasar una serie de pruebas, ¿no? Entonces había todo una especie de rito iniciático, había toda una especie de liturgia, una dedicación especial incluso de sacerdotes en esa preparación. Y evidentemente los egipcios le daban una importancia mucho mayor que el resto de culturas, por lo menos por lo que sabemos, a ese viaje, ¿no? a ese rito, a esa liturgia. Y efectivamente está representado pues desde los textos de las pirámides hasta el libro de los muertos. Tenemos multitud de jeroglíficos ya descifrados en el que nos ponen las oraciones, en el que nos ponen los objetos, en el que nos hablan de que había que incluso en ocasiones hacer una estatua del propio de la propia persona que había fallecido al lado de su ataúd. En fin, una serie de requisitos para llegar a la otra vida que en una época temprana muchos de los habitantes normales de Egipcio no se podían costear, sino que estaba reservado pues para digamos para las altas jerarquías, ¿no? La nobleza y evidentemente la realeza, ¿no? Que eran los faraones, y que más adelante sí que se empezó a extender en toda la civilización, y que sí, como tú bien decías, se extendió, se popularizó, digamos, ¿no? En la civilización egipcia esa mitología, ¿no? Digamos, ese rito, ¿no? De que había efectivamente que viajar a otro mundo, y para ese viaje se necesitaba una serie de pertrechos, una serie de rituales, una serie de requisitos que en otras culturas no hacían falta. En otras culturas simplemente se les enterraba y se les acompañaba pues con objetos que les habían acompañado en su vida, y como ocurría por ejemplo en China, incluso de personas afines, ¿no? Desde sus propios esclavos hasta familiares, animales domésticos, se les enterraba con ellos. Y Carolina, estos dioses, Osiris, Isis, estos Rey Escorpión, estos Sensu-Hor, que se hablan de antes de lo que es la típico, por lo menos lo que nos cuentan que podía ser la dinastía egipcia, que eso es otra cosa, porque me gustaría eso saber también, que cuando se empezó a escribir lo que era la dinastía egipcia, ya habían pasado miles de años y eran por leyenda de leyenda. Esto hablaban siempre y hacían referencia siempre, y en tenían muy en cuenta Sirio. ¿Por qué en vuestra investigación, en vuestro libro y todo lo demás, estos egipcios hablaban siempre de sus dioses de Sirio, de su muerte y Sirio, y de siempre tenían como referencia? ¿Simplemente porque era una estrella brillante, o porque en esa época de lo que hemos hablado anteriormente estaba en un punto muy concreto? Porque hoy la estrella polar es la estrella polar, la estrella del norte es la estrella polar, pero en aquella época era porque era otra estrella la que se encontraba en el norte, por ejemplo. Realmente ellos le tuvieron como una especie de adoración a Sirio, efectivamente, porque era, digamos, la estrella más brillante del cielo y lo sigue siendo, y también porque les anunciaba cuando, digamos, el río Nilo se iba a desbordar. Entonces ellos utilizaban el cielo para sus actividades diarias, sus actividades, pues al transcurrir el tiempo. Era como un calendario cósmico. Entonces cada vez que ellos veían a Sirio en una posición determinada, sabían que tenían que trasladarse, porque era la época de la inundación. Entonces más que todo es por eso, porque era como el dios que les anunciaba la época de invierno, la época del desborde pues del río Nilo. Claro, porque todo esto que estamos hablando, Nacho, lo tenéis reflejado en vuestro libro, precisamente El engaño de la estrella. Pero a mí me gustaría, aunque ya lo hemos hablado en más de una ocasión,
yo te vuelvo a preguntar, ¿la esfinge leo o la esfinge no leo? Bueno, ¿me haces a mí la pregunta? ¿La A esfinge tío leo? o a ti o a Carolina. Yo esa sí que la dejo abierta totalmente porque es que la estética egipcia era mucha estética y la única figura que no tiene estética es la esfinge. Entonces, yo dejo ahí abierto al que se anime primero y si queréis los dos, incluso mucho mejor. Bueno, vamos a ver. En mi opinión, no está relacionada la orientación de la esfinge con la constelación de Leo. Para mí es una coincidencia, entre otras cosas, porque nosotros la llamamos Leo ahora, eh, pero no nos consta que en la civilización egipcia la constelación de Leo tuviera una veneración especial como tal, ¿no? Entonces yo dudo bastante de que en la época, 2500 años antes de Cristo, que se construyó esa esfinge, la direccionaran a la constelación de Leo. No obstante, este es un tema que sigue abierto, ¿no? Yo pienso que es una opinión personal bueno, evidentemente no voy a sentar cátedra sobre ella, pero yo lo dudo bastante, ¿eh? Yo creo que la Esfinge forma parte de un complejo precioso, que era el complejo de Giza, que no solamente estaba basado en lo que nos queda hoy en ese complejo, sino que tenía pues un embarcadero precioso justo en la desembocadura del Nilo frente a la Esfinge había digamos un canal artificial construido a propósito para llegar a las puertas de las pirámides y del complejo funerario de las reinas de Egipto que estaban enfrente, que eran pirámides más pequeñas que estaban enfrente de las pirámides de Giza. Aquello debía ser un espectáculo muy hermoso por las configuraciones a las que se han llegado con las últimas técnicas de estudio. Se ha visto que era un complejo absolutamente precioso. La alineación de las tres pirámides sí, efectivamente sí que es intencionada, esto no cabe ningún tipo de duda porque todas presentan un desvío eh, mínimo respecto a una alineación y coinciden las tres, con lo cual Con no cabe Sirio, duda. ¿no? Además con Sirio, volvemos a Sirio, ¿no? Sí, sí, bueno, coinciden con Sirio y además están alineadas de manera que en los solsticios también eh, conseguimos ver la pirámide realmente no tiene los cuatro lados que nosotros creemos, sino que No. tienen una especie digamos, es una oblicuidad, Medio ¿no? lado, tienen 8 lados Sí, realmente. Uno de los lados realmente se inclinan hacia adentro y realmente son 8 lados. Ujú. exactamente. Entonces, esto lo que provoca es que en los solsticios, en dos fechas concretas del año, pues se queden completamente iluminada la mitad de la pirámide, creando un efecto óptico muy bonito. También hay que recordar que estaban recubiertas de piedra caliza totalmente pulimentada y posiblemente después estuvieran pintadas con los colores que también deberían de ser los típicos de la época, ¿no? Posiblemente rojo, azul y, y el piramidón probablemente también sería o de plata o de oro, no lo sabemos. El piramidón es la parte superior de la pirámide, con lo cual en cuanto le diera el sol, en cuanto el sol iluminara aquello, pues debía ser una especie de faro que se podía ver a una distancia tremendo y tenía que causar un efecto pues francamente deslumbrante. Pero no solamente de día, a la luz del sol, estas pirámides deberían de brillar y todo este complejo, sino que incluso en noches iluminadas es muy posible que también, ojo, estamos hablando de hipótesis, ¿no? Es muy posible que estas pirámides también tuvieran un efecto por el reflejo de la luna y de las estrellas, también impresionante, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un complejo que ya de por sí tiene mucha intencionalidad, eh, una parte estética muy interesante y
yo particularmente pues pienso que la orientación con Leo no corresponde a la época, es decir, no, ojo, insisto en que no, cualquier día se puede descubrir que sí, pero yo por lo menos la información que manejamos ahora mismo no he contrastado que exista una alineación con Leo. Claro, porque lo que hay que tener en cuenta, Carolina, es que nuestro sistema solar se encuentra a unos 30.000 años luz aproximadamente del centro de la galaxia. Nuestra galaxia es una galaxia de brazos, como que digamos, y Nacho la ha dicho muy bien, pero me gustaría que como astrónoma tú lo explicase, que es que la estrella la estamos viendo ahora en una posición, pero hace 2, 3, 4, 5.000 años ni estaban en esa posición, ni por supuesto tampoco lo que digamos que son los signos zodiacales, por llamarlo de alguna forma, estaban en la posición que se encuentran ahora, ¿no? Claro, en efecto. Si hablamos de hace 4.500 o 5.000 años antes, en efecto, pues las constelaciones no eran igual a las que conocemos hoy en día. Los egipcios, por ejemplo, ellos tenían, digamos, su zodiaco, pero no es el que nosotros manejamos hoy en día. Ellos tenían, digamos, conocimiento de algunas constelaciones que manejamos hoy, como la constelación de Orión, en efecto, la Osa Mayor, grupos de estrellas como las Pléyades, estrellas muy brillantes, por ejemplo, como Aldebarán, y hay una constelación también muy interesante que, que es básicamente egipcia, que se llama el hipopótamo, ¿sí? Que es aquella en la cual vemos un hipopótamo sujetando un cocodrilo y un poste, y a veces el cocodrilo mayor lleva uno pequeñito atrás. Al parecer esa es la constelación que hoy conocemos como la del dragón o Draco, porque hace más o menos 4.500 años la estrella polar posiblemente era Tubán, que es una estrella de la constelación del dragón. Así que como vemos ya la estrella polar de ellos no es la misma estrella polar que hoy nosotros conocemos. Uh-huh. Entonces, siendo así, claro, ellos tenían una visión diferente del universo, y así pues ha sucedido con todas las culturas de la humanidad. Sí, bueno, Nacho, y en vuestro libro del engaño de la estrella hemos hablado de las tres civilizaciones. La cuarta, ¿cuál sería? Que no nos la nombra al principio. Hemos hablado de la Sumeria, hemos hablado de la China. Sumeria, Acadia, Sumerio-Acadia. La Sumeria es bastante anterior, es 3.500, 4.000 antes de Cristo. Nosotros nos hemos situado en el periodo acadio, que es el primer intento de unificar todo el imperio, digamos, mesopotámico. Es un intento realmente, y que duró poco, duró 50 o 100 años a través de Sargón. Luego nos hemos ido a la cultura china, la dinastía Shan, que duró también unos 800 años. Después nos hemos dirigido a Egipto. A Egipto, pero el Egipto helenístico. Realmente nos situamos en la ciudad de Alejandría y estamos 300 años, 400 años después de Cristo, y además en un contexto en el que digamos, la famosa biblioteca de Alejandría estaba en su auge, y es una excusa que nos ha venido muy bien para hablar del entendimiento de la astronomía por parte tanto de los egipcios como de otras culturas, incluso la griega, ¿no? Después de Alejandría, que recoge un poco toda esa cultura cosmopolita, ¿no? Ese mix que decimos, de tantas culturas que iban ahí a embeberse y a compartir conocimientos. Después nos vamos concretamente al periodo maya clásico, nos vamos a mil años después de Cristo aproximadamente, que quizás sea el periodo más esplendor de los conocidos mayas. Y a partir de ello nos vamos a esta época donde, en teoría, dos astrónomos profesionales pues empiezan a trabajar sobre una hipótesis, hasta que efectivamente, digamos que en el final de la novela encuentran una respuesta que no se esperaban, y es una respuesta impactante sobre algunos fenómenos astronómicos que hoy en día estamos observando en los cielos, y que tenemos una respuesta, pero por lo visto el engaño de las estrellas continúa ahí.
Ujú. Porque, Carolina, a mí me gustaría precisamente como astrónoma, y Nacho lo ha apuntado muy bien, de que, y en el libro lo decía, el engaño de la estrella. Nosotros estamos recibiendo la luz de hace 13.000 millones de años, 13.500, 13.700, de 4.000 años, de 5.000 a 6.000, pero durante todo este tiempo, digamos que muchas estrellas o muchas galaxias han podido desaparecer y otras muchas han podido aparecer. De hecho, la supernova, que se cree que es una destrucción de vida, porque creo que recordar que si una supernova explosionase a unos 100 años luz de la Tierra, los rayos gamma nos arrasarían, pero también, digamos, es una construcción de vida la supernova, y digamos que el universo está en proceso continuo de destrucción y de nacimiento, ¿no? Así es, el universo es el sitio de reciclaje perfecto. Nada se destruye, sino que todo se transforma, así como la evolución de las estrellas, todo tiene su evolución en el universo. Y claro, las explosiones de supernovas son algo totalmente abrumador. De hecho, la supernova de 1054 que registraron los chinos fue tan brillante que tuvieron como 3 días seguidos de luz. Se podía leer de noche, en efecto. Si una, si nos llegara la explosión de una supernova muy cerquita, como tú lo dices, sí, para nosotros sería un poco grave, pero si está a la distancia límite, sería un gran espectáculo para nosotros. Podríamos de pronto apreciar en nuestras vidas la supernova de Betelgeuse, una supergigante roja. Bueno, el día exacto no se puede decir, ni siquiera el año, pero si somos afortunados la podemos ver digamos, en nuestras vidas. Ujú. Y claro, efectivamente, cuando nosotros miramos al cielo, pues estamos totalmente engañados. De hecho, si nosotros miramos al sol, lo estamos viendo, es como fue hace 8 minutos, luz, no en el presente. Y de ahí viene, de hecho, toda esta trama de nuestra novela, Ujú. porque cuando uno se sumerge en el mundo de la astronomía, se da cuenta que uno vive totalmente engañado. Es un constante descubrir enigmas tras enigmas, y en efecto muchas de las cosas que observamos y que creemos creer posiblemente no son reales, todo es una ilusión. Vivimos en un mundo Matrix prácticamente, ¿no? Exactamente, Vamos a, así es. vamos a tenerle que hacer caso a ciertas páginas, pero vamos, ellos van por otro camino. Nacho, a mí me gustaría preguntarte, o a Carolina, la ciencia que conocemos actualmente, ¿tiene ahora mismo suficiente conocimiento para prever la desaparición de una estrella o la aparición de una estrella, una galaxia o una nebulosa o de cualquier otro sistema? ¿O todavía nos queda mucho que recorrer y muchos sistemas que nos impide, por ejemplo, la atmósfera misma nuestra, que nos impide ver muchísimas cosas, y que para eso, hasta que no se construya una verdadera base en la Luna y un telescopio en la Luna, estaremos siempre atrasados en lo que es el avance de la cuestión astronómica? El problema son las escalas de tiempo. Nosotros podemos, con la tecnología actual, ¿no? Y siempre en un contexto más o menos cercano, 50, 100 años, hacer predicciones del fin de una estrella. Lo que ocurre es que nuestras predicciones siempre tendrán, digamos, un margen de error más o menos, pues de medio millón, 1 millón, 5 millones, 50 millones de años. Claro, son periodos que a nosotros nos parecen barbaridades. Sin embargo, digamos, en las medidas astronómicas son las medidas habituales, son las medidas en que se tienen que medir el tiempo, ¿no? La vida de una estrella pues pueden ser 5.000 millones de años. Por tanto, hablar de medio millón, de 1 millón o 3 millones de años, pues en estas escalas digamos, es un error mínimo. Sin embargo, claro, lo comparamos con nuestra vida o con las medidas de tiempo que utilizamos aquí en la Tierra y nos parece una barbaridad. Entonces, contestando de nuevo a tu pregunta, podemos vaticinar el final de una estrella.
en función digamos, de esas espectrografías que sacamos, de ver en qué periodo de su vida se encuentra, si ya es una estrella adulta, etcétera, etcétera. Pero siempre tendremos un margen de error que es de tanto tiempo que difícilmente podamos mejorarlo eso, al menos con esta tecnología y en los próximos siglos incluso, me atrevería a decir. Sí, pues esperemos que el nuestro Sol o que cuando siempre se pregunta ¿qué es la estrella más cercana? Y siempre dicen 4 años como el luz. No, la estrella más cercana está a 8 minutos luz, que es nuestro Sol. Pero ya como siempre la conocemos como Sol, no nos creemos que estrella. Esperemos que en este sentido no se equivoquen absolutamente nada y sea precisamente lo que todavía se supone que sea. Porque a mí esto, hablando de vuestro libro, que ya te digo que un libro hay que leerlo, lo que estáis contando, estamos hablando de una novela, pero simplemente los personajes, por lo que nos estáis comentando, es lo que toma pie para contar lo que es la astronomía a lo largo de los siglos, cómo se ha estudiado, cómo se ha investigado, cómo se ha mirado, cómo se ha visto. Y a mí me gustaría, Carolina, preguntarte una cosa que lo leí hace algún tiempo y me dejó un poquito sorprendido, que no lo sabía yo, que es que nuestro sistema solar pensamos que es la primera vez que se ha creado, pero al parecer nuestro sistema solar procede de una supernova o incluso hasta de dos, ¿no? Eso es verdad. Como hablábamos anteriormente, todo en el universo se recicla y al parecer nuestra estrella, que es el Sol, es una estrella de segunda o tercera generación. Esto quiere decir que posiblemente tuvo un padre y tuvo un abuelo. Es decir, que nosotros somos totalmente hechos de material reciclado. No se sabe con claridad si nuestro Sol actual es el producto de una supernova anteriormente. Eso nos queda muy difícil pues de concluir, pero por los vestigios y por la forma de nuestro sistema solar, por las propias características intrínsecas del Sol, sí podemos decir que es una estrella que se generó a partir de otra o otras dos estrellas anteriores. También por su edad, ¿no? Recordemos que nuestro Sol tiene solamente 5.000 millones de años y todavía está pues en la mitad de su vida, ¿no? Esto nos hace dar un estimativo en las escalas astronómicas de que en efecto no es una estrella primigenia, sino que es una estrella ya reciclada, si lo podemos decir de esa forma. Nacho, entonces estamos hablando de una civilización de dos veces reciclada a la que estamos hablando en este caso, ¿no? Sí, si te refieres a nuestro sistema solar, hasta ahora esa es la información que tenemos. Yo insisto un poco en que la argumentación de la novela es el engaño de las estrellas. Nosotros hemos tratado no solamente del conocimiento que tenían las culturas sobre la astronomía, sino también a los errores a los que les llevaba ese conocimiento. Tomaban decisiones en su vida cotidiana en función de los signos de los cielos. Emprendían conquistas, emprendían guerras, tenían matrimonios, hacían vaticinios sobre enfermedades en función de los designios del cielo. Se han cometido esos errores y muy posiblemente nosotros también estemos cometiendo los nuestros ahora. Evidentemente nosotros ahora utilizamos un método científico que es lo mejor que conocemos, está muy depurado porque deja a un lado los dogmas, o eso creemos, y se basa en un conocimiento empírico, repetible, etcétera, la fórmula científica. No obstante, hemos intentado también ponernos un poco en el punto de vista del observador humilde, ¿no? El observador que es capaz de pensar que si durante tanto tiempo se han venido equivocando y han resultado engañados por las estrellas, también en la actualidad podemos estar siendo engañados de alguna manera. Entonces hemos tenido que buscar una fórmula que sea pues sutilmente imaginativa, sin rayar en lo fantasioso o en lo caricaturesco o en lo fácil, ¿no? Hemos tenido que buscar una manera en que las estrellas con su luz, con su brillo, con los métodos que tenemos hoy en día para averiguar, que básicamente
es la luz, básicamente es la luz que nos llegan de los astros, pues podamos estar siendo también engañados y estemos asistiendo a un universo que quizá no es lo que creemos que es. Bueno, pues tendremos que pensar si nos tomamos la píldora azul o la píldora roja. Veremos a ver realmente lo que sea. Yo, la verdad es que, Carolina, siendo astrónoma y tú divulgador científico, me imagino que este libro, aparte de una novela, como tú dices, decís los dos muy bien, nos enseñará muchísimas cosas que desconocemos, nos sorprenderá en muchísimos campos, ya no solamente como novela, sino también como terreno o como ensayo científico, que se juntan las dos cosas. Se puede pasar perfectamente un rato distraído leyéndola como novela y también un muy buen rato aprendiendo muchísimas cosas. Yo quiero dejar los micrófonos abiertos tanto a ti, Carolina, como a ti, Nacho, por si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que queráis añadir a lo que hemos estado hablando hasta el momento. Bueno, yo empezaría diciendo que después de haber leído mucha literatura que raya en lo imaginativo por parte de muchos autores, desde Zacarías Sitchin hasta Robert Bauval con la supuesta alineación de la esfinge que comentabas tú con Leo, que no sabemos si los egipcios conocían Leo o no. Además, en la época en que se supone que se construyó la esfinge, esa constelación no estaba ahí, en la que se supone que se construyó. Otras teorías sobre los Anunnakis, sobre los astronautas antiguos. Nosotros hemos intentado construir una novela, primero con personajes reales, segundo con el conocimiento que sí sabemos y que sí está contrastado que tenían. No nos inventamos, no nos sacamos de la manga nada. Lo que sí que hacemos efectivamente es construir una novela, y para construir una novela lo que tenemos que hacer es inventar situaciones, ¿no? Y por eso hacemos una trama, ¿no? Pero entendemos que esa trama no es más diferente de lo que pudo haber sido cualquier otra situación. Entonces yo sí que invitaría al lector a desechar toda esa, digamos, literatura de ciencia ficción o subjetiva por parte de algunos autores, porque la realidad histórica es tan asombrosa como la propia ficción o la propia literatura que está vendiendo tanto, ¿no? Y no necesitamos hacer esas semejanzas con astronautas antiguos y con orientaciones, cuando realmente vivían la astronomía y la cosmogonía de una manera tan especial y tan estupenda, ¿no? Entonces nosotros hemos querido poner eso de manifiesto, que ya era una aventura en sí mismo, ¿no? Y que, ¿por qué no? Quizá hoy también estemos viviendo esa aventura, ¿no? Y creo que esa es mi forma de verlo. No sé, Carolina, cómo lo verá. Yo tengo una frase y es que la realidad supera la ficción. En nuestra novela tratamos de ser lo más guiados pues por los fenómenos celestes y por las evidencias científicas del momento en el cual estamos hablando en cualquier cultura, ¿no? Entonces esto nos aproxima realmente a una verdad científica, a una verdad cultural y a una verdad pues en la historia del tiempo, científicamente e históricamente. Así que es un viaje alucinante. Nuestra novela es, ¿cómo decirlo? Como la expresión, digamos, de nuestros propios pensamientos, de nuestras indagaciones, del por qué decidimos de pronto dedicarnos a la astronomía. Hay ciertos apartes en algunos relatos donde de hecho Ignacio y yo también como que nos metemos en la piel del personaje y casi que hacemos catarsis. Podemos decir que hablamos también sobre nuestras experiencias, pero colocándolas en el personaje de cada historia, ¿no?
Eso es algo muy bonito. Está la huella, digamos, de los dos, de nuestra propia también cosmología y cosmogonía de ver el universo y de meternos en la piel de los personajes que lo hicieron hace 2500 años antes de Cristo hasta nuestra actualidad. Es un recorrido histórico, científico, novelesco. Tratamos de no meterle mucha ciencia ficción, aunque sí tiene obviamente imaginación. Y bueno, para mí es alucinante. Para mí es una inspiración. Yo lo único que quiero que decir que la verdad que el título ya es todo un acierto. Yo creo que ahora en la época que estamos en Navidades sería muy buen autorregalo o regalo a otro precisamente porque es una forma de aprender la astronomía pero de una forma agradable, no el hecho de aprender fórmulas matemáticas o ciertas cosas que son muy duras, sino de una forma de novela que tú lo vas leyendo, no te vas dando cuenta y te va impregnando de esa información que habéis estado investigando, habéis estado buscando, habéis estado poniendo y yo creo que eso es lo importante. Yo creo que para estas Navidades es un regalo pues muy bueno y me gustaría pues precisamente que volvieseis a repetir de qué forma se puede conseguir el título y si podéis comentar el precio. Em, el ebook se llama así el formato digital, lo van a poder encontrar en el gran portal y en todos los idiomas. Lo que pasa es que evidentemente está escrito en español, buscando el engaño de las estrellas. Y el precio, estamos hablando, pues es muy simbólico, evidentemente, como tampoco requiere una inversión importante ni por el tema de logística ni por el tema de envío, pues es bastante simbólico. Estamos hablando de que no alcanzará los 5 euros. Eh, y como digo, simplemente tecleando el engaño de las estrellas, pues posiblemente saldrá referenciado la página, porque tendrá su propio blog, tendrá su propia página web y su propio enlace a Amazon donde se puede pedir y recibir. Viene también con algunas ilustraciones, tanto portadas como mapas, como constelaciones y algunas ilustraciones que nos ha hecho un diseñador, y así pues un poco pues el lector siempre puede, digamos, visualizar gráficamente alguna de las cosas que comentamos nosotros en el terreno astronómico. Eso es muy importante porque dicen muchas veces que una imagen vale más que 1000 palabras, aunque no engañen la estrella. Muchas gracias a los dos, os doy las gracias por haber querido compartir vuestra información con la Rueda del Misterio. Ya sabéis, amigos, menos de 5 euros. Yo creo que estas Navidades una buena lectura de un tema entretenido, un tema científico, un divulgador y un astrónomo, una astrónoma y un divulgador. Y yo creo que lo podéis encontrar y yo particularmente, evidentemente, con la curiosidad que tengo, lo voy a leer, evidentemente, eso queda muy claro. Muchísimas gracias, Carolina, Nacho, Carolina, y espero que tengáis mucha suerte porque